Bienvenidos y bienvenidas a la ceremonia de entrega de los premios Lisístrata 2019 bajo la presidencia de los señores y señora don Juan Mecías, vicepresidente del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación, don Rafael Monzó, presidente del Centro UNESCO Valencia Mediterráneo, y doña Michelle Guillaume-Hoffman, secretaria ejecutiva y cofundadora del premio Lisístrata. Quiero agradecer al Grupo Internacional del Programa Lisístrata del mes 21, que es el que ha elegido que en esta ocasión fuera aquí en Valencia donde celebráramos este encuentro y esta celebración. Y como no, agradecer y darles la bienvenida a nuestros tres laureados, que son por la Ribera Sur, a Madame Souhaïr Belhacem, que es miembro de la Fundación Euromediterránea para los Derechos Humanos. También al profesor Gabriel Missy de Francia, ella viene de Túnez, y Gabriel Missy de Francia, él fue presidente durante mucho tiempo de la Comisión de los Derechos Humanos de las organizaciones no gubernamentales frente al Consejo de Europa. Y a nuestro laureado nacional, el ilustrísimo señor don Francesc Colomer Sánchez, que es el secretario autonómico de Turismo de nuestra Generalidad de Valencia. En este espacio indeciso en el que se pierden los hitos, se engrescan y engruesan las nieblas y triunfa el cinismo de un individualismo no ponderado, los ejemplos metafóricos del Lisístrata y real del Tribunal de las Aguas de Valencia me parecen de lo más relevante. La pacificación de las mentes y los corazones no es un deseo piadoso, sino una necesidad para la supervivencia de la tierra. Nous avons rencontré un accueil, une hospitalité telle que le lien se fait avec l'idée du tourisme, non pas un tourisme où on voit le touriste comme une machine à cash, mais comme un autre que l'on va rencontrer avec ses différences. Premiada internacional por la Ribera Sur, Souhaïr Belhacem, abogada, periodista, defensora de los derechos humanos, luchadora por la igualdad de las mujeres en la sociedad musulmana, fue exiliada por sus actividades durante la Revolución. C'est un grand moment de reconnaissance qui, au-delà de ma personne, s'adresse aux militants des droits humains qui se battent parfois au prix de leur vie, comme en Syrie par exemple aujourd'hui, pour ne citer que ce drame, des militants qui se battent toujours et partout pour l'universalité des droits et des libertés. Premiado internacional por la Ribera Norte, don Gabriel Missy. Ha trabajado durante años en Europa y África en el diálogo intercultural e interreligioso. Elegido presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Conferencia de Organizaciones No Gubernamentales e Internacionales. Vous savez que le Conseil de l'Europe, à la différence de l'Union européenne, a pour mission d'aider nos États à mettre en œuvre la Convention européenne des droits de l'homme. Cette convention est directement inspirée de la Déclaration universelle des Nations unies. Mais quand on cite l'article 1er de cette déclaration, on cite toujours la première partie. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Premiado nacional, ilustrísimo señor don Francesc Colomer Sánchez. Es merecedor de este premio por su ejemplo de eficacia en la gestión del turismo, como instrumento de impulso social y mediación en la convivencia del marco mediterráneo, y ejemplo de reflexión ética y política
por la promoción de la Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad. Viajar derriba los muros más altos que nos hemos impuesto nosotros mismos, los de la ignorancia, las fobias y malentendidos interculturales, verdaderos causantes de nuestros males, desencuentros, racismo, xenofobia. El turismo es un arma de construcción masiva, esta sí, un arte de paz, un caballo de Troya con un propósito y un final distinto, un final sincero, un desenlace feliz. Viajar con valores, viajar aprendiendo de entrada, como parte del equipaje y descubrir que todos somos profundamente parecidos. Tenemos, por tanto, hoy que agradecer a Lisístrata, que recordar el papel que todos debemos desempeñar, y muy especialmente hoy la mujer ha ido apareciendo y asumiendo funciones en el espacio público. Claro, si es lo que nos interesa, si es esto, es decir, todos los seres humanos iguales en dignidad, todos iguales en dignidad, sea cual sea su género, su sensibilidad sexual, sea cual sea su creencia, su ideología. Por eso, hoy más que nunca, gracias por estos premios que nos indican hasta qué punto hoy es ya no solo necesario, sino apremiante el cambiar de rumbo. Que nos dicen que sí, que tenía razón Stefan Hessel cuando nos decía indignaos, pero a continuación implicaos, participad. Porque la cultura de la paz pivota básicamente en el respeto a lo diferente. Todos nosotros somos diferentes, incluso nosotros mismos somos diferentes en cada momento de nuestra vida. No somos iguales ahora que hace 10 años, que lo que seremos dentro de 15. Por lo tanto, la diferencia es lo esencial al ser humano, y al ser humano es esencial el conflicto. Por eso, la mejor metáfora de la mediación es dos personas diferentes que se encuentran en un camino y deciden enriquecer sus vidas con motivo de ese encuentro que ha ocurrido. Que por cierto no es casual, porque yo pienso que las casualidades no existen, existen las causalidades.